Eh, digamos que el tema del procedimiento típico va a ser este que está acá. Son 5 pasos, ¿sí? Fundamentales, en el cual pues usted va a desarrollar la mayoría de ejercicios y la mayoría de problemas, ¿sí? Este también es unos pasos recomendados, ¿sí? Para abordar ejercicios de cualquier tipología, ¿sí? Porque al final es general para todos, ¿sí? Mm, muy importante entonces que nosotros hagamos una lectura comprensiva del ejercicio, ¿sí? Vamos a leer qué es lo que quiere decirnos el problema, ¿sí? Y cómo intentaremos pues abordarlo, ¿sí? Porque hay varias formas de abordar un ejercicio y dentro de ellas vamos a encontrar que a veces no se puede empezar por el mismo lado. Entonces hay que mirar esa lectura comprensiva, ¿sí? Datos y preguntas, siempre hay que tener en cuenta qué datos y qué vamos a responder. Dentro de lo más importante, pues obviamente datos numéricos, ¿sí? Pero también van a haber datos textuales que nos van a servir para ubicarnos dentro del entorno. Después vienen los principios básicos aplicables. Esto es lo que vamos a aplicar en el primer corte, en el primer parcial o evaluación, en el cual ustedes se van a concentrar en siempre evaluar el principio básico. Dícese por principio básico aquella ecuación, aquella fórmula matemática o aquel principio físico el cual usted necesita para resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, ahorita voy a mostrarle unos ejemplos de las temáticas que vamos a ver y esos son los principios básicos para para el primer parcial, ¿ok? Luego viene el tema de modelado y solución. El modelado, pues, es prácticamente hacer lo que ustedes conocen como el diagrama de cuerpo libre o DSL, y la solución, pues, simplemente es aplicar el principio básico matemáticamente hablando. Estática es una materia muy teórica desde el punto de vista de la universidad, pero si usted ya la mira muy detenidamente, pues es muy práctica porque aplica mucha matemática, ¿sí? La matemática también es práctica, ¿ok? Entonces le toca hacer y resolver para poder entender ciertas cosas, ¿ok? Dentro de las cosas que usted va a hacer al final, pues tenemos el tema de análisis de resultados o conclusiones, ¿sí? Esto pues es muy importante para mí porque ahí me dice si usted tiene claro la solución del ejercicio, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros en los ejercicios de los parciales? ¿Sí? Usted puede hacer todos los pasos anteriores muy fácilmente, ¿sí? Ya sea individual o en grupo. O sea, yo le daré horas o días para hacer esos ejercicios, entonces usted podrá hacerlos con sus compañeros, ¿sí? Pero va a haber una parte que usted va a tener que sustentarme a mí, que es el análisis de resultados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación, ahorita voy a poner una situación ejemplo, ¿sí? Usted va a intentar decirme si eso funciona o no funciona, ¿sí? Bueno, para que lo entiendan un poquito mejor, los 3 pasos fundamentales son estos, ¿sí? Y aquí agregué uno nuevo, ¿sí? Dentro de los que agregué, lo que agregué nuevo es algo bueno, yo no me inventé, pero estoy aplicando en base a la teoría básica de solución de ejercicios, y es lo que voy a llamar yo el preanálisis de resultados, ¿sí? O simplemente el preanálisis, ¿ok? ¿Por qué lo agrego? Porque la mayoría de ejercicios, ¿sí? Aunque usted haga una lectura comprensiva, una lectura inicial, hay veces que como que no le llama a usted la atención realmente qué es lo que va a pasar en el ejercicio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con ese preanálisis es tratar de predecir, y así está la palabra totalmente definida, predecir qué es lo que va a pasar en el ejercicio, ¿sí? Entonces, ahorita en los primeros ejemplos que pues traigo una situación de ejemplo, usted me va a tratar de predecir qué es lo que pasa, ¿sí? Y yo llamaré a uno o dos para que me digan eso, ¿ok? Entonces, esa es la tipología de solución de ejercicios que vamos a aplicar. Generalmente en la primera clase siempre hago esto, ¿sí? Y, y bueno, y trato de mirar a ver cómo yo hago para centrarme en esa solución de ejercicios. Entonces, hoy, pues como les digo, vamos a empezar con el tema de sistemas de fuerzas, ¿sí? Eso pues es todo primer capítulo de un libro de estática. Como les dije ayer, vamos a tomar de referencia el libro de mecánica vectorial
de Bill Johnson. Desde el punto de vista teórico, todos los libros de estática son completos, yo voy a tomar ese de referencia. ¿Sí? Pero yo cuando vi estática, yo por lo menos yo miré 2 o 3 libros, ¿sí? Como para ver si tenían similitud los conceptos. Esa sería mi recomendación. Entonces la temática que vamos a abordar es esta: definición de fuerza, método del paralelogramo, componentes rectangulares, vectores unitarios, línea de acción de una fuerza, equilibrio, transmisibilidad, todo lo que tiene que ver con momentos, y al final vamos a ver unos temas extras, estos dos de acá, que posiblemente no se evalúen, ¿listo? Eso depende del tiempo. Objetivos del sistema de fuerza, pues eso está en el libro de la Bill Johnson. Me parece muy interesante como la versión 11, porque las versiones anteriores tenían problemas de organización, pero la versión 11 le da como una idea muy clara de lo que uno quiere, ¿listo? El primero es describir una fuerza como un vector cuantitativo. Una cantidad vectorial. Una cantidad Bueno, sí, una vectorial. cantidad vectorial. Muy El bien. segundo, examinar operaciones de vectores usando análisis de fuerzas. El tercero, determinar el resultante de fuerzas múltiples que actúan sobre una partícula. El Bien. cuatro, resolver fuerzas y sus componentes, No, o bueno, a través de sus componentes. eso, listo, muy bien. El siguiente, añadir fuerzas que han sido resueltas eh, mediante componentes rectangulares. Podemos El decir siguiente, sumar fuerzas. Cuando hablamos de add es sumar fuerzas. ¿Listo? ok. Introducir el concepto de diagrama de cuerpo libre Bien. y Excelente. usar los diagramas de cuerpo libre pues, para ayudarnos en el análisis de bueno, esa parte ahí, lo último no lo entiendo, bro. Para ayudarnos a solucionar ejercicios de equilibrio en el plano y parciales. ¿Listo? Ok, ¿Cómo decirlo así? Gracias, José Luis, muy amable. Bueno, ahí listo, profe. está bien. Entonces vamos a, los que no saben inglés, ¿sí? Vamos a tratar de practicar un poquito por ahí, así sea cositas sencillas, pues para tratar de también incentivar eso. Yo, por ejemplo, el link que tengo del libro, ¿sí? de estática, está en inglés, ¿sí? Entonces por eso ahí está esa parte, ¿listo? Pero creo que ustedes en la biblioteca pueden encontrar obviamente en español sin ningún inconveniente, ¿listo? Pero muchachos, ya ha pasado 15 minutos, ustedes pueden ir quitando la cámara para mejorar la velocidad, ¿listo? Muchas gracias, muy amables a todos. Bueno, entonces voy a activarlo y debe salirle entonces la palabra o la pregunta: ¿qué es estática? ¿Sí? Y ustedes llenen una palabra mínimo, pero ustedes pueden llenar entre más palabras, creo que los deja, ¿sí? Intentemos a ver, llenar, a ver si les sale algo raro, me avisan y levantan la mano. Listo, por ejemplo, ya alguien copió equilibrio, se supone que no debería repetirse, pero si se puede, si se repite, no hay problema. Entre más se repita la palabra, él le va a dar como mayor prioridad, o sea, la va a hacer más grande. ¿Listo? Listo, ya ahí dejo las respuestas. Creo que no deben poder responder más nada, ¿cierto? Bueno, fíjense que la palabra que más predominó fue equilibrio, ¿sí? Dícese de estática, entonces, que es como eh, la representación del equilibrio de algo. Muy bien, eso es, ¿sí? Estática prácticamente es hablar sobre equilibrio de las cosas, ¿sí? Pero yo le daría otra palabra, ¿sí?
yo le daría la palabra de, de comportamiento ante ese equilibrio, o la frase en verdad, comportamiento ante el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de comportamiento ante el equilibrio? Porque es que en realidad estática no solamente es mirar equilibrio, sino mirar por qué las estructuras no deberían moverse, ¿sí? O sea, el negativo de eso. O sea, el equilibrio es que las cosas se queden quietas, como está ahí en algunas palabras, mire. Que haya cargas y que se quede quieta, que una edificación se quede quieta, que haya una reacción, luego hablaremos de eso, que hayan estructuras que también estén en equilibrio, ¿sí? Que haya un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para mostrar equilibrio. Pero al final ese es el concepto positivo, ¿sí? Lo positivo es que siempre todo esté quieto, pero lo negativo es que haya falta de equilibrio. ¿Eso puede pasar? Sí, ¿ok? Eso puede pasar y va a pasar muchas veces en estática. ¿Por qué? Porque es mi forma de poder saber si usted es capaz de distinguir entre cosas que deberían darle y cosas que no deberían darle. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una fuerza? Una fuerza, ¿sí? Eh, digamos que en teoría la definición formal de fuerza, pues que hay varias definiciones, es que es la acción de un cuerpo sobre otro cuerpo, ¿sí? Esto es lo que debieron haber leído en los primeros capítulos de los libros de estática, ¿sí? Entonces, si suponemos que Hulk aplica el puño y el Hulkbuster lo recibe, ¿sí? Oiga, ¿qué significará eso? ¿Qué, ¿Qué análisis de resultado, o en este caso preanálisis, usted podría sacar de ese ejercicio? Tomando en cuenta que el enunciado dice que Hulk aplica el puño y que Hulkbuster lo recibe. ¿Qué podría decir usted? Entonces, cópieme ahí en el chat. Cópieme en el chat. ¿Qué piensa usted que va a pasar? ¿O cuál es su análisis de la situación? ¿Hay equilibrio? ¿No hay equilibrio? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si se vieron la película, esto es de Los Vengadores 2, ¿sí? Usted podría decir qué pasó en realidad, ¿sí? Vamos a pensar en estos momentos que la definición de fuerza es cuando hablamos de una fuerza, ¿sí? Olvidémonos de la reacción en estos momentos, ¿sí? Olvidémonos de la reacción. Solamente pensemos en la fuerza. Entonces, si pensamos en la fuerza, ¿sí? En la fuerza que está acá, Hulk ejerce una fuerza en ese sentido, ¿sí? Y esa fuerza se representa como una cantidad vectorial, como pueden ver en la imagen. Pensando en eso, entonces el preanálisis es que, ¿qué le pasa a Hulkbuster? Que el agua va para allá y Hulk es el que está haciendo la fuerza. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa a la Hulkbuster? Si solamente pensamos en la fuerza de Hulk. Retrocede, sí, muy bien. Oiga, Hulk es el vengador más fuerte de todos los vengadores. Si vieron la última película, ahí sale, ¿sí? ¿Sí? Cuando Thor está intentando eh, activar una nave espacial, creo que el Queen Jet dice que él es el vengador más fuerte. Y no, el vengador más fuerte es Hulk. Ahí lo dicen después, ¿sí? Puede formar la Hulkbuster muy bien, ¿sí? Pero el efecto que más usted ve ahí es que retrocede, ¿sí? Ese es el efecto. La Hulkbuster retrocede. ¿Qué es retroceder? ¿Sí? Retroceder es una fuerza, es el efecto de una fuerza, ¿sí? El efecto de las fuerzas o de la fuerza lo vamos a denominar como la tendencia a algo, ¿sí? ¿Listo? Bueno, hay diferentes tipos de acciones, ¿sí? Dentro de las cuales ustedes vieron en física 1, o sea, estática es una continuación de física 1, pero vamos a pasar de ejercicios como estos a ejercicios en vigas y columnas, ¿sí? En vigas y columnas. Entonces, acá tengo unos ejercicios de física, perdón, y pueden ver los sistemas de fuerzas que aparecen, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios en 2D y en 3D, ¿ok? Finalmente, como las fuerzas son vectores, pues van a aplicarse todas las operaciones matemáticas de ellos, ¿sí? Dentro de la más importante es la suma, ¿sí? Y la representación de los vectores a través de una cantidad
o una magnitud, ¿sí? Entonces, esta es la tres formas de representar el vector. Yo utilizo la tercera, ¿sí? Un vector P. Y la magnitud se representa con la longitud del vector. Y vamos a trabajar con un sistema cartesiano como este que está acá. Mire, este es el sistema cartesiano tridimensional que vamos a trabajar para hacer suma de vectores, ¿sí? Y bueno, esto generalmente yo lo hago en el tablero. Y vamos a trabajar con este sistema cartesiano cuando hablemos de sistemas bidimensionales o en 2D. Muy importante, vamos a manejar dos tipos de sistemas. En los primeros dos parciales voy a explicar los dos sistemas, pero en el parcial o en la evaluación problema me voy a basar en la situación de arriba, en la situación de 2D. ¿Listo? Este es el 3D. 3 dimensiones. Y la situación de abajo es el 2D. ¿Vale? Entonces cualquiera de las dos se pueden aplicar método del paralelogramo y suma de vectores. Y ahorita vamos a ver por lo menos el método del paralelogramo. Finalmente, bueno, como les digo, se puede hacer en 2D o en 3D. Y la finalidad de estos métodos, de sumarlos, es obtener lo que llamaremos la resultante de fuerzas, ¿sí? La resultante de fuerzas, ¿sí? El resultado, como lo dice la misma operación, de obtener la suma de varias fuerzas. ¿Ok? ¿Qué es la resultante de fuerzas? Pues la resultante de fuerzas es la tendencia al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Si solo hay una fuerza, pues obviamente es la definición que acabé de dar. La resultante es la tendencia al movimiento de algo. No digo que el cuerpo se vaya a mover, ¿sí? Sino que va a tender a moverse, como vieron en la imagen de Hulk, cuando el agua estaba echando hacia atrás, ¿sí? Usted no estaba viendo el movimiento, pero estaba viendo la tendencia al movimiento, ¿sí? ¿Por qué es tan importante eso? Oiga, si usted tiene un edificio, ¿sí? Tiene un edificio y, sabe cuál es su posible tendencia al movimiento, podría contrarrestarla, ¿cierto? Entonces, eso sería como lo usual, ¿cierto? Si yo sepa dónde va a mover, pues contrarrestémoslo, ¿cierto? Contrarrestémoslo. Entonces, vamos a hablar sobre la tendencia del movimiento primero para poder luego hablar de cómo contrarrestarla, por eso solamente vamos a hablar de acciones. Bueno, hoy, bueno, será un poquito más lenta el tema porque por lo que le decía ahorita, del ejercicio. Bueno, tenemos que haber leído también sobre el método del paralelogramo para el día de hoy. Bueno, el método de paralelogramo es un método para obtener la resultante de fuerzas, ¿sí? Un método experimental gráfico para obtener resultante de fuerzas a partir de vectores coplanares o vectores bidimensionales, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que es un método bidimensional, o sea, 2D, también podría hacerlo en 3D, ¿ok? También podría hacerlo en 3D. Me toca ir siempre revisando los participantes. Bueno, acá está el ejemplo típico del método del paralelogramo, ¿sí? Ven cómo los dos vectores se están formando un paralelogramo, ¿sí? Entre los dos, superponiendo uno con el otro. Y al final se obtiene, en la suma de esos dos, una resultante, ¿sí? Este método se puede aplicar para muchos vectores también y se obtendrá este sistema que está allí, que conoceremos como la regla del polígono. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se aplica el método del paralelogramo? Rápidamente se aplica a través de métodos numéricos, ¿sí? De los cuales vamos a hacer a través de dos principios básicos. Ojo, primeros dos principios básicos que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, en realidad el principio básico es el método del paralelogramo, perdón. El principio básico del método del paralelogramo es el primero, pero de ese se desprende la ley de cosenos y la ley de seno. ¿Ok? Entonces, el primer principio básico, perdón, es el método del paralelogramo, ¿sí?
y de allí se desprende ley de seno y ley de coseno. Si usted ve que tiene que aplicar ley de seno o ley de coseno en un ejercicio, puede decir que ese es el principio básico o puede decir que el principio básico es el método del paralelogramo, porque ese es el que al fin los envuelve. Todos sabemos hacer ley de cosenos y ley de senos, ¿sí? Listo, entonces, bueno, yo di unos pasos para resolver el ejercicio, ¿sí? Y bueno, aquí hay una información en lo que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver este triángulo acá. Hoy, me perdonarán, no pude, tengo un problema con la tabla y no sé qué pasó, ¿sí? Voy a tratar de resolverlo, pero voy a hacerlo acá con ecuaciones, ¿ok? Entonces yo tengo un triángulo oblicuo que es este que se está formando acá. Voy a aplicar entonces la ecuación del paralelogramo, ¿sí? Y tratar de resolver ese triángulo. Fíjense que puedo utilizar la ley de coseno, que es la que tengo acá, porque no conozco un lado, pero tengo su ángulo opuesto. Eso fue lo que dijimos ahorita en el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Entonces voy a reemplazar la ecuación, ustedes me van a ayudar con el cálculo, ¿sí? Miren, tengo mi lado opuesto es AB y voy a calcularlo en función de AD y BD. Esta sería la ecuación que aplicaría. Entonces, AD vale 2.5. Voy a reemplazar aquí los datos como si estuviera escribiendo. Ustedes también lo pueden hacer allá en su caso. 1.9, 2.5, 1.9 y coseno de 100. Y alguien me va a ayudar diciéndome cuánto le daría AB. Yo espero varias respuestas para que todos, pues, coordinemos, ¿no? Yo me encargo acá de plantear las ecuaciones y usted se encarga de calcular. 339, 363. Copien ahí, y la que más sea, esa es. Listo, vámonos con esa. Todos están mal. Todos están mal. ¿Sí? No tienen que escribirme 339. ¿Sí? Y eso ya se los corregí a otros estudiantes cuando empecé a hacer eso, ¿sí? ¿Sí? Todos están mal. ¿Es 339 qué? Peras, manzanas, uvas. Ah, ¿sí ve? ¿Listo? Entonces coloquen los resultados con unidades. ¿Vale? Listo. Bueno, como tengo este lado de acá, 339, ¿sí? Por acá había otro dato, ¿sí? Miren acá, yo me devuelvo acá. Me decía que las coordenadas de A eran 0000029, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, oiga, si tengo esas coordenadas significa que en esta vista, miren, voy a armar otro triángulo, ¿sí? Me dicen si no lo ven bien o algo, me ponen una F en cualquier momento y yo pregunto, ¿listo? Y ustedes van haciendo el matachito allá, mire. Voy a armar otro triángulo con una vista en planta o con los ejes principales. ¿Por qué voy a armar ese triángulo? Porque conozco el lado AO, o sea, el lado A al origen, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo voy planteando los, ¿qué? Los laditos a partir de la información que yo tengo. ¿Qué estoy haciendo allí? Sacando los datos, ¿sí? Sacando los datos. Hoy, pues, hoy es la prueba para que la próxima semana sí ya empecemos a hacer el ejercicio como yo quiero, que primero es hacer preanálisis y luego sacar los datos. De este lado vale 2.9 metros, ¿sí?
¿Ok? Entonces, ahora, bueno, miremos acá 2.9, color, 2.9. Si este es 2.9 y este es 339, este triángulo que está acá, ¿qué triángulo es? Cópiame ahí en el chat. ¿Qué triángulo es este? Creo que ese sí es más fácil. Es un triángulo rectángulo, muy bien, ¿sí? Eso significa que yo puedo hacer Pitágoras. Esto sí no tengo que explicárselo yo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, yo podré calcular esta distancia acá si lo hubiese necesario, ¿sí? Marvin, coméntanos. Profesor, una pregunta. ¿Usted también podría formar un triángulo DBC? Porque en la página anterior me daban una relación entre el segmento BC y AB. Entonces también podría formar ese tercer triángulo. Sí, muy bien, sí, claro. Podríamos armarlo para tratar de calcular las coordenadas de C, si fuese una pregunta del problema. Muy bien, Marvin. Sí, sí, así es. Ah, ok. Ok. Listo. Ese es el Gracias. análisis, gracias, de nada. Ese es el análisis de datos que vamos a hacer. ¿Listo, muchachos? O sea, la próxima clase sí vamos a hacer el proceso completo. Hoy pues estoy haciendo varias cositas para que vean la importancia, ¿no? Entonces miren lo que comenta Marvin. La importancia de sacar los datos al principio. Había un dato escondido, miren. Acá. Yo les puedo colocar un enunciado y les coloco un dato en la esquina inferior derecha. Aquí por aquí les digo, la fuerza vale tanto. ¿Sí? No se alcanza a ver mi mouse. Y usted tiene que analizar todo eso. Entonces, ¿cómo hace todo eso? En la comprensión lectora, ¿sí? En la lectura del ejercicio. En la lectura del ejercicio va sacando toda la información y va copiando los datos, ¿sí? Y la próxima clase vamos a empezar por ahí. En el ejercicio que les coloque, lo primero que vamos a hacer es datos. Y llamo a alguien y los copia. Ta, 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 ta. ¿Listo? Daniela, coméntanos. Porque la distancia acá en este ejercicio que tenemos en pantalla es distinta pues a las que calculamos. Ah, no. Perdón, yo me equivoqué entonces. Metí el dato mal. Es que de pronto acá cambié el dato en el ejercicio. Qué pena. Sí. Entonces, si quiere, coloquémosle aquí. Coloquémosle 1.9. Dejémosla así. Y yo aquí la modifico, ¿listo? Dejémosle 1.9. Seguramente yo lo cambié sin darme cuenta. Listo. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, 1.9 y 2.5 eran. 2.5 acá. Qué pena. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es tratar de mirar para dónde vamos. ¿Listo? ¿Qué otro dato podríamos tener? El otro dato es la fuerza de 500, adelante, de 500 newton que está acá abajo, ¿sí? Entonces, oiga, yo digo, tengo esta fuerza y tengo además 300 y 400 newtons, ¿sí? Entonces, miren lo que yo voy a hacer acá de primero, ¿sí? De primero, vamos a copiar en un cuadro de texto los datos del ejercicio, ¿sí? Entonces, primer dato, tengo todas las fuerzas de todos los elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fuerza de AD, ¿sí? Es 300 kilonewtons. Bueno, en realidad DA, bueno, AD no importa, el inverso, pero vamos a colocarlo DA para que no haya inconveniente. DA 300 newtons. La fuerza DB, o en este caso DB, ahorita les explico por qué vale 400 newtons. Y el peso, voy a representarlo con W, vale 500 newtons. ¿Listo? Esos son mis datos iniciales. También tengo otro dato que es la distancia BC, es 1/3 de la distancia AB. ¿Sí? Y miren que esos datos, bueno, y otro es que la distancia AO vale 2.9 metros. Entonces fíjense que esos datos hacen parte del dibujo y de todo el enunciado. Esa es la comprensión de lectura que vamos a hacer. ¿Ok? Cuando hacemos esa comprensión de lectura y datos,
vamos sacando de una vez el preanálisis. ¿Sí? No voy a decir preanálisis en este ejercicio porque porque hoy no leímos y apenas estamos revisando cosas. No le voy a preguntarlo, pero sí le voy a decir que el preanálisis es que usted tenga que evaluar si en este punto D, que es donde se concentran todas las fuerzas, por eso se llaman eh, fuerzas DA, DB y D, ¿sí? Si en ese punto hay equilibrio o no hay equilibrio, ¿sí? O en pocas palabras, si hay una resultante de fuerzas, que es el tema principal de ahorita. Entonces, qué opinaría usted? ¿Que hay tendencia o no hay tendencia al movimiento? ¿Sí? Esa va a ser como el preanálisis del primer tema. ¿Sí? Teniendo una fuerza de 500 para abajo y una fuerza de 300 y de 400 para los otros lados. ¿Sí? Me explico, algo así. Entonces, esto es lo que tenemos acá, un sistema más o menos similar a este, donde la fuerza de AD vale 300, o sea, es un poquito más pequeña, la fuerza vale 400, la de la otra, y esta vale 500, o sea, esta es más grande. ¿Sí? Algo así tenemos nosotros en esos momentos. ¿Sí? Según ese dibujo que acabé de hacer, que es como un aproximado de las fuerzas, ¿sí? De las fuerzas del sistema, ¿usted qué podría decir? ¿Será que hay tendencia o no hay tendencia al movimiento? Esa pregunta sí se la quiero hacer. ¿Hay tendencia o no hay tendencia al movimiento? ¿Qué opina? Escríbame por ahí. Están calladitos, ¿qué pasó? No hay tendencia. No, no, no hablemos de equilibrio todavía. Eso sí estuvo mal de mi parte. Digamos, ¿tendencia o no hay tendencia? ¿Hay tendencia o no hay tendencia? ¿Sí? Ese sería el famoso preanálisis, ¿ok? Entonces usted empieza por los datos, por leer el ejercicio, ¿sí? Y entonces ahí mismo saca el preanálisis. A veces ni siquiera sin leer el ejercicio usted ya puede sacar el preanálisis. Vamos a irnos por la que más predomina aquí, que dice que no hay tendencia al movimiento, dicen ustedes. Esto puede ser correcto o puede ser negativo. No hay tendencia al movimiento. ¿Listo? Esto de preanálisis es una palabra que yo me inventé, entonces por eso sale ahí. Bien. Bueno, entonces, si yo digo que no hay tendencia, ahora sí, estoy resolviéndolo. ¿Qué necesito yo para resolver este ejercicio en realidad? Necesito las coordenadas de D, las coordenadas de A y las coordenadas de B. Por eso empezamos a meterle matemática a esto. ¿Sí? Saquemos la distancia OB. ¿Sí? La distancia OB es el producto de Pitágoras. El producto de Pitágoras, ¿de quién con quién? De 2.9, bueno, en realidad de 3.39, porque este lado del azul es la hipotenusa, menos 2.9 al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? $1.75 metros. Listo.
José Luis, coméntanos. Esto, profe, una pregunta. Ese 2.9 metros que hay en el triángulo amarillo nos lo dio el ejercicio, ¿verdad? Sí, señor. Es un Ah, dato. listo, profe. Ah, listo, profe, gracias. Listo, 1.85 metros. Entonces, con esto podemos sacar, si yo tengo esta distancia, tengo las coordenadas de A y con esto puedo sacar las coordenadas de B. Entonces, fíjense a dónde llegaba con el poco de triángulos que tenía ahí armándose, ¿cierto? Entonces aquí tengo otra coordenada además que, que me importa en el ejercicio, ¿listo? Bueno, necesito las coordenadas de D, ¿no? Las coordenadas de D también. Entonces miren lo que pasa. Esto es un triángulo también acá que voy a armar con D dentro del triángulo oblicuo que ya habíamos resuelto, ¿sí? Porque esta línea amarilla que está ahí, miren la amarilla, la línea amarilla, es como una distancia vertical, ¿sí? En estos momentos estoy hablando de que el sistema es algo así, miren mi mano, ¿sí? Es algo así, y que esa coordenada es una distancia vertical que va en este sentido, ¿sí? Miren mi mano que está derecha, ¿sí ven los dos cables? Son mi mano, ¿sí? Miren que si yo lo miro de frente, así, los dos cables están en la misma línea de acción, ¿vale? Y están hacia abajo porque el peso hace que los cables queden hacia abajo. No están horizontales, ni subidos, ni nada. Están hacia abajo, así. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular esa distancia para poder tener las coordenadas del punto D, ¿sí? ¿Cómo la podría calcular? Pues necesitaría esta ubicación, ¿sí? En planta. ¿Ok? Lendy, coméntanos. Levantaste la mano. No, profe, perdón, porque ese es el ¿Ese qué? celular que me está dando problemas. Ah, ok. Bueno, listo, tranquilo. Todo bien. Bueno, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a armar acá un triángulo, otro triángulo. Voy a pasar esta línea acá que es como una proyección de este punto a acá. Si alcanzan aquí a verlo, le voy a hacer más zoom. Esta proyección acá. Y voy a tratar de calcular esta coordenada como en planta, ¿sí? Como una distancia en planta. Entonces, de aquí, ¿qué debería tener? Pues una distancia que me ayude luego a calcular esta de acá, ¿sí? Eso podría ser. O la otra opción es, oiga, aquí tengo unos triángulos rectángulos, ¿no? Yo no. Un triángulo rectángulo acá, un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Podría resolver alguno de estos triángulos rectángulos e intentar calcular esta distancia, ¿sí? Voy a llamar a esa distancia, la distancia D'. A ponerle aquí nombre a este punto. Este es el punto D'. Entonces, ¿cómo calcularíamos D'? Necesitaría este ángulo que está acá y este lado se vuelve la hipotenusa de este triángulo que miro acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo podría calcular este ángulo con ley de senos, ¿sí? Entonces empieza a jugar una variable importante lo siguiente. ¿Cuál es el principio básico que estamos aplicando en general acá con las dos leyes de seno y ley de coseno? Método, muy bien. Método del paralelogramo, ¿sí? Este es uno de los componentes con el cual usted va a iniciar el ejercicio, ¿sí? Método del paralelogramo. ¿Listo? Y necesito el ángulo beta, ¿sí? ¿Y cómo calculamos beta? Pues de otra relación, ¿sí? Que es este beta que está acá se relaciona también con este triángulo grandote, ¿sí? Este triángulo grandote. O pues simplemente yo calculo ese beta y con beta y simplemente con seno y ya, ¿no? Porque seno 90 me da 1. Con relaciones de seno puedo calcular este ladito de acá. ¿Listo?
Entonces hay varias formas de enfocarlo. Voy a llegar al punto porque ya se me va a acabar el tiempo. Entonces voy a hacerlo con el triángulo que está acá grande. 2.5, ¿sí? Es a seno de beta, o sea, este ángulo, este lado de acá es a este, como 3.39 es al seno de 100, ya con el triángulo grandote, con el azul con rojo. Y de allí podríamos calcular a beta, ¿sí? Ayúdame, dígame por favor cuánto vale beta. 46.57 grados. ¿Listo? Y con beta puedo calcular la distancia d', ¿sí? Con la relación que pues establecimos ahorita. O simplemente la distancia d', ¿sí? Sobre 1.9 es igual al seno de beta. Con esa relación, entonces yo puedo sacar que d' vale ¿cuánto? Seno de beta, o sea, voy aquí a dibujarles el beta por si acaso. Ese es beta, ¿no? Este ángulo que está acá. Seno de beta igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, 1.37 metros. Listo. En resumidas cuentas, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las coordenadas de los puntos que vamos a analizar para poder sacar los vectores? Eso sí se lo voy a dejar a usted para que lo haga. ¿Listo? A es, las coordenadas de A son 29, perdón, 0, 0, 29. ¿Sí? Las coordenadas de B, ¿cuáles quedarían siendo? Entonces, mira, la coordenada de B vendría siendo 3.39, 0, 0. Y la coordenada de C vendría siendo, perdón, de D, vendría siendo, por lo menos en, en Y, menos 1.37. Me faltaría la coordenada de X y la coordenada de Z para poder, pues, digamos que completarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya lo mencioné. Aquí hay un triángulo, mírelo, un triángulo. Entonces vamos a calcular esta distancia, ¿sí? Que sería la coordenada en X, y esta distancia que sería la coordenada en Z, ¿sí? Con esas dos variables, pues vamos a tratar de resolver el ejercicio. Listo, ahí está entonces el ejercicio. Vamos a recordar entonces las variables. ¿Sí? Y lo que van a hacer ustedes es calcular los vectores unitarios a partir del principio de línea de acción. ¿Sí? Esos vectores unitarios los vamos a obtener con las coordenadas de A, de B y de D. Ya debemos tener las coordenadas de D porque esa era la tarea que teníamos que plantear. ¿Listo? No sé por qué se presentan inconvenientes con el lápiz ahorita. Déjenme ver si lo puedo reiniciar. Regálenme un segundo. Mientras vayan copiando el ejercicio, ¿listo?
Bien, entonces, en la semana pasada habíamos calculado o habíamos planteado los datos del ejercicio, ¿cierto? Habíamos planteado también la solución de las coordenadas. Cópienme ahí en el texto cuánto les dio de X y cuánto les dio de Z. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos la semana pasada, que resolver una parte del ejercicio. ¿Cuánto les había dado de X y cuánto les había dado de Z? Recuerde que de X y de Z se calculaban a partir de una relación de triángulos algo así, entre las variables que teníamos allí. ¿Listo? Entonces teníamos que el punto D, que era el que estábamos calculando, tenía coordenadas 1.02, tenemos dos decimales, coma algo, coma 1.12. 108, listo, 108. 108. La coordenada de B también la teníamos y la coordenada de A también la teníamos. ¿Sí? Entonces, en A era 0, 0, 0, 2, 9. Acá están las coordenadas y B era 1,75, 0, 0. ¿Sí? Estas eran las coordenadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que teníamos la clase pasada. Si no logran entender un número, me avisan, ¿listo? Ricardo, coméntame. La coordenada en Y de D es negativa. Negativa, gracias, muy amable. Listo. Bien, entonces con estas coordenadas lo que vamos a hacer es aplicar el principio de línea de acción, que es simplemente calcular un vector unitario a partir del vector posición. Entonces el vector unitario, por ejemplo, de D hasta A, ¿sí? Vector unitario de D hasta A, vamos a ponerle aquí un sombrerito así, será simplemente la resta de DA o de A menos D dividido sobre su magnitud. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a plantear acá en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el unitario de DA será restar A menos D. Y lo voy a hacer acá. Sería A menos D sería menos 1.08, ¿cierto? Porque sería 0 menos 1.08. 0 menos menos 1.37, o sea, sería 1.37. Y 2.9 menos 1.12, ¿sí? ¿Alguien me podría colaborar cuánto es 2.9 menos 1.12? 0.71.4. Y a todo eso le voy a sacar la magnitud, que sería 1.08 al cuadrado más 1.37 al cuadrado más 0.714 al cuadrado. El unitario de A sería ¿cuánto? Pueden escribir las componentes, por favor, de cada uno unitario.
Luis, coméntame, Luis Santiago. Profe, a mí no me dio 0.71, sino 1,78. 1,78. ¿Qué opinan sus 2 compañeros? 2.9 menos 1.12. Sí, profe. Listo. 1.78. Vamos a cambiarla. Listo, 1,78, que fue el que me anotaron ahí. Pueden también escribirme. La respuesta en realidad es 1,78 o algo así. Ok. Entonces, las tres componentes, ¿cuántas son? Dice que la tercera es 0,714, que esa era la respuesta que me habían dado. Y estas dos, pueden escribir ahí cuántos están dando el unitario de A. Y de una vez lo que vayan calculando, pues te vamos a calcular el unitario del otro vector, ¿no? Que sería el vector dB, que tenemos dos unitarios, de A y de B. Dice que de A es menos 0,429 y 0,553. Listo, yo voy a trabajar con dos decimales cuando el número sea menor a 1 para que me dé similar. El siguiente sería, bueno, en realidad voy a colocar aquí la fórmula para los que estén ahí. Sería dividir el vector dB sobre su magnitud. ¿Eso cuánto me daría, por favor? Ahí está, no puede dar, bueno, esa es la resta, ¿cierto? Sí puede ser. Voy a copiar de una vez el unitario, 0,363, 0,726 y menos 0,59. Si alguien no está de acuerdo, me avisa por favor por levantando la mano. ¿Listo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Me regalan un confirmo con esos dos vectores unitarios. ¿No están de acuerdo?
Bueno, entonces, demás, ¿qué pasó? Pilas, pilas. No mueran. No está de acuerdo. F. Corrijámoslo entonces. Corrijámoslo. Voy a borrarlo. Componentes de B. Deme 3 decimales, porfa, porque para que si no nos da un poquito más de error. 3 decimales. Bueno, pilas, depende de ustedes. Cero tres cincuenta y cuatro. 0.724 y 0.591. La última es negativa. Okay. Entonces, ustedes recuerden que por acá estaba el eje Y, que por acá estaba el eje Z y por acá estaba el eje X. Perdón, al revés. Por acá estaba el eje X y por acá estaba el eje Z. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos ahorita en el Fall Everywhere, ¿sí? Bueno, miremosle si tienen sentido las variables, ¿sí? Y si obviamente está acorde, ¿no? Ahí me dice Ricardo que hay que corregir ¿cuál? El primero, el DDA. Coméntame, Ricardo. Sí, profe, es que yo el DDA al principio lo tomé con el componente en X como 1.07, pero ya con 1.08 entonces cambia en X, es menos 0.433 y el de Y también cambia un poco. El X no le puede quedar negativo. No, pidamos la palabra para no... El primer vector del DDA dice Ricardo, ¿cierto? Sí, señor. No sé, los demás, alguien que esté de acuerdo con Ricardo, se verificó acá. Si no, cambiamos a la que dice Ricardo. Porque estamos con el DDA, ¿no? El DDA, X va a dar negativa porque va hacia atrás, Y positivo porque va hacia arriba y Z positivo también. Listo, vamos a estar de acuerdo con Ricardo. Vamos a cambiar estos. Ok, entonces sería menos 0.433. Lo voy a colocar acá para que sepa que cambió. 0.549 y 0.714. Listo. Entonces, bueno, ahora como ya tenemos los vectores unitarios, voy a calcular las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas serían pues una proyección de esos vectores unitarios. ¿Qué principio básico estoy aplicando? Estoy aplicando el principio básico de línea de acción. Entonces ya tenemos dos principios básicos, método del paralelogramo y línea de acción. ¿Sí? La línea de acción se utiliza para calcular las componentes y hacer la suma de componentes vectoriales. Entonces, por ejemplo, la tensión dB es igual a la magnitud de la tensión dB multiplicada por su unitario.
Y lo mismo, la tensión de A es la tensión por el unitario. ¿Sí? Perdón, a nadie que a veces escribe un poco raro, pero... ¿Listo? Bueno, entonces como ya tengo esto, ayúdame multiplicando, por favor, mire. La magnitud de nuestras tensiones eran 300 y 400 newtons. Sí, 300 y 400. Entonces, mi tensión de DA, ¿te acuerdas? DA era 300 por el unitario. Eso me da un valor. Y la tensión de B, lo mismo, 400 por el unitario. Eso me da otro vector. Y a ese vector voy a incluirle el vector peso, que era 0, menos 500 y 0, porque digamos que el peso del balón siempre va en la misma dirección. ¿Listo? Entonces ayúdenme por favor multiplicando 300 y 400 por estos componentes que están acá, por DA y por DB, para calcular los vectores. Esto pues es un recordar ideal, de verdad, ¿no? ¿Cuánto me daría? Por lo que tengo allí, 400 por lo que tengo allí también. $129, confirmo, listo, bien, gracias. 129.9, 164.7 y 214.2 newtons, ¿no? Newtons, que es la unidad de sistema internacional que estoy manejando allí. Y la otra dB, $141.6 menos 210, no puede ser menos 210, es ser más 210, ¿cierto? O otro valor. Hay otros compañeros que están diciendo que es 289. Eso, 289.6. Coma, menos 216.4. ¿Listo? Están dando otra respuesta ahora. Marvin, coméntame. Profesor, una pregunta. Para hallar ese menos, que yo decía menos 216, lo que usted hace es que agarra el 400 y lo multiplica por el vector unitario, ¿no? Y después le suma o le resta el menos 500.
¿O No, usted no, hace no, el proceso de una vez? no. Solamente estoy cogiendo el vector de cada uno por aparte. No he sumado todavía nada. Ah, es que yo le estaba dando la respuesta ya con el peso incluido. No, no. Pero como el vector como tal, no el director, sino ya el vector, el resultado total. Ah, no. Ya lo sumamos, ya lo sumamos. Vamos por allá. Ah, ok. Listo. 289 y menos 236. ¿Es 216 o 236? Confírmeme eso, por favor. Para ver. 236.8. Ok. Listo, ahora sí. Como tenemos todos los vectores, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es decir que todos los vectores llegan al mismo punto, ¿sí? Y como todos los vectores llegan al mismo punto, yo puedo sumarlos, ¿sí? Si no llegan al mismo punto, no puedo sumarlos. Esta es una cáscara o un parcial, colóquelo por ahí, profesor. El profesor va a poner una fuerza que no va a llegar al mismo punto y yo no puedo sumarla, ¿sí? No puedo sumarla, todavía no podemos hacer eso. Tendría que hacer otro método que vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Entonces simplemente voy a decir, bueno, sumo mis vectores W, ¿sí? Sumo mis vectores W, que es el peso del balón, sumo mi vector TDB y sumo mi vector TDA. Como esta es una serie de acciones, ¿sí? Pues voy a sumarlo a ver qué pasa. Lo más lógico es que en estática esto debería dar 0, ¿sí? Pero aún no sé. Entonces simplemente voy a sumar las componentes, ¿cierto? Entonces a ese vector vamos a llamarlo el vector R o el vector resultante, ¿sí? Que es lo que está haciendo ahorita, creo que Marvin, sumando las componentes, ¿sí? Entonces sumemos menos 129.9 más 141.6, ¿sí? ¿Eso cuánto me daría? Primera componente. La segunda sería 164.7 más 289.6 menos 500, ¿sí? Menos 500. 11.7, bien. Y la última sería 214.2 menos 236.8, porque este es negativo. Esta me da menos 45.7. ¿Y esta cuánto daría? No es 236.8 en mi opinión. Pues verifiquémoslo. 400 por menos 0.541. Sí, es 216, muchachos. Este es 216. Tiene razón Daniela. Gracias. 216. Y este es 214.2. Y da 2.6 entonces. Jessica, coméntame. Profe, esto es que es menos 0,591, no Ah, 541. ¿Es 591? ¿El que está acá? Sí, ¿De señor. pronto por eso? Listo. 591, qué pena ahí. Listo, 236 entonces, para que no peleemos. Y aquí 100 menos 22.6. Newtons. ¿Listo? A ver, María José, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. María José, ¿por qué cuando sumamos los vectores no me dio 0? ¿Debería dar 0? Pues en estática sí, pero no sé por qué. ¿No sabe por qué? No. ¿Idea? Bueno, vamos a ver. Ricardo. Ricardo, ¿por qué no me dio 0 el vector? ¿Por qué no me dio 0 la suma de todo eso?
¿Por qué? No sé, profe. ¿Ni idea? No, no, señor. Alguien que sepa que salve la patria, por favor. ¿Por qué no me dio cero? ¿Qué significa esto? Eh, De la mano, por favor. Mira, ya copiaron, mire, Karen comentó, porque hay tendencia al movimiento. Marvin, ¿qué lo vas a decir? Era eso, ¿cierto? Tendencia al movimiento. lo que pasa ¿Lo que pasa es que qué? es que, pues, que yo tenga entendido, la estática no es sinónimo de no moverse, sino de se puede mover, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo. No, 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 no. Siempre la estática es algo que va a quedarse quieto, ¿sí? Pero vamos primero a calcular si hay tendencia al movimiento o no, ¿sí? Y lo que queremos hacer con la estática es combatir o contrarrestar esa tendencia al movimiento. ¿Sí me explico? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Me llevaron la mano. Entonces, lo que vamos a copiar acá es que hay tendencia al movimiento, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Que ustedes habían dicho al principio que el preanálisis, ¿sí? Por lo que íbamos a plantear era que había equilibrio. ¿Sí? Estamos diciendo lo contrario, que hay tendencia al movimiento. No es que se vaya a mover, ¿no? Es que hay tendencia. Entonces, en la estática, pues tenemos que generar algún vector que medite esa tendencia. El primer parcial, entonces, se va a basar en desarrollar algo para combatir esa tendencia al movimiento. Pero para poder combatirla hay que saber hacia dónde se mueve. Entonces, según este vector, mírenlo, este vector, su componente mayor es esta, mírenla. Esta es la componente mayor, la más grande de todas, por lo menos en magnitud. Y la siguiente es esta. Vamos a coger la componente más grande y posiblemente la segunda para describir hacia dónde está la tendencia del movimiento. Obviamente la tendencia del movimiento es un sistema más complicado, lo voy a hacer por acá. Digamos, este fuera el sistema de coordenadas, el punto D, este sería Y, este sería X y este sería Z. Vamos a decir que es un sistema de coordenadas local, eso lo vamos a llamar el sistema de coordenadas local, porque está en el punto D, local en D. Este es el punto D. Si dibujamos un vector o intentamos dibujar este vector, tiene componente en Y hacia abajo, ¿sí? Tiene componente en X positivo, o sea, hacia acá, y tiene componente Z negativo. Perdón, Z negativo. O sea, ese vector que intento dibujar más o menos, sería algo así. ¿Sí? Ojalá ustedes lo puedan dibujar allá para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde más hay tendencia al movimiento? Bueno, yo intenté dibujarlo hacia atrás, ¿no? Está hacia atrás dibujado el vector. ¿Sí? Eso lo que va a decir entonces que la tendencia al movimiento predomina en la magnitud más grande del vector. Eso quiere decir entonces que la tendencia al movimiento del cuerpo, o sea, el balón, tiende a caerse, ¿sí? O, pues si quieres ser más específico, tiende a moverse en dirección menos Y. ¿Sí? Y esa es la conclusión o el análisis de nuestro ejercicio. ¿Me entienden? ¿Sí? Esto que está acá se le llama el análisis de resultados. Análisis de resultados. ¿Sí?
Y hasta ahí es donde vamos a llegar con el ejercicio. No solamente calculando algo, sino diciendo qué significa ese algo para el desarrollo del ejercicio. Bueno, Karen, coméntanos. Karen, levanta la mano. Karen. ¿Me escucha? Sí, dime. ¿Ya? Esa resultante se aplica donde las fuerzas concurren. Sí, por esto estamos hablando de que este punto que está acá, este eje que yo dibujé, ¿no? Son unos ejes en el punto D, ¿sí? Ah, ok. Que sería el punto donde concurrían las fuerzas, exactamente. Ya, listo. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que terminemos un ejercicio, ¿sí? Vamos a dibujar los ejes de coordenados, ¿sí? Porque como estamos en un tema en el cual el dibujo puede que esté por otro lado, yo siempre voy a dibujar los ejes en otro lado, ¿sí? Y los dibujo en el punto donde estoy analizando, ¿sí? Donde concurren las fuerzas, muy bien, Karen. Entonces, a ese punto lo voy a llamar, le voy a hacer unos ejes y lo voy a poner una prima ahí y lo voy a llamar los ejes locales, ¿okay? Los anteriores, los ejes originales del ejercicio serían los ejes globales, ¿ok? Entonces vamos a diferenciar entre dos sistemas que quiero que aprendan este semestre. Lo global y lo local. ¿Sí? Ya que estamos en 3D, vamos a incluir de eso. Entonces lo global es el sistema original que nosotros tenemos al iniciar el ejercicio. Y el local es donde las fuerzas concurren. O donde veremos después que hay otro concepto donde las fuerzas concurren, donde está el cuerpo que estoy analizando. ¿Sí? Donde las fuerzas concurren, donde está el cuerpo que estoy analizando. En este caso es donde las fuerzas concurren, porque el cuerpo está muy abajo, que es el balón de fútbol. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchachos, qué pena extenderme 2 minutos. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos hablando. Los nuevos cacharreen la página para que lleguen más conectados a la clase, ¿sí? Y lleguen más con información, ¿listo? Muchas gracias y bueno, un hasta luego ahí por el chat.